Y como cada jueves a esta hora de la mañana tomamos contacto con nuestros amigos y amigas de Fundación Sol. Saludamos en esta ocasión a la administradora pública, licenciada en Ciencias de la Administración Pública de la Universidad de Santiago de Chile, investigadora, por cierto, de Fundación Sol, Venus Reyes. ¿Cómo estás, Venus? Buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buen día, Claudio. Todo muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar en esta ocasión respecto de la importante de la negociación colectiva, ¿no? Dentro de la clase trabajadora. Sabemos y lo hemos conversado en reiteradas ocasiones contigo, también con otros investigadores e investigadoras de Fundación Sol, respecto de lo importante que es precisamente la negociación colectiva, la sindicalización para una serie de mejoras en las condiciones laborales. Y por lo mismo queríamos profundizar más en este tema respecto por ejemplo, algunas promesas, iniciativas que se han anunciado o adelantado, sobre todo en este periodo, en esta administración, y que tienen que ver precisamente con este tema. ¿En qué van esos proyectos? ¿Qué ha ocurrido con esta promesa que sabemos en su momento se planteó como algo muy importante, pero por las vicisitudes que ha tenido esta administración, ha ido por lo menos mediáticamente quedando un poco de lado? Ujú. Así es, Claudio. Tal como comentas, la negociación colectiva es sumamente importante para el mundo sindical. Aquí hablamos de que trabajadores y trabajadoras organizados en sus sindicatos puedan llegar a acuerdos con sus empleadores para así mejorar su calidad de trabajo, sus beneficios, ¿cierto? Sus salarios. Y precisamente una de las promesas de campaña del gobierno de Gabriel Boric fue impulsar la negociación colectiva ramal. La negociación colectiva ramal se diferencia de la negociación colectiva de empresas toda vez que la negociación colectiva ramal, tal como su nombre lo indica, permite no solamente negociar a nivel de empresa, sino que por rama. Es decir, que trabajadores y trabajadoras se organicen de acuerdo a la rama, al sector productivo en el que se encuentran y puedan negociar colectivamente sus condiciones de trabajo. Bueno, la situación es que efectivamente fue una promesa de campaña, pero actualmente vemos que está parado en la agenda el tema de la negociación colectiva ramal, no se ha impulsado desde el gobierno y no ha podido avanzar, lamentablemente. Tampoco vemos que haya un avance significativo en la Constitución. La Constitución, la propuesta que salió la semana pasada no da cuenta de alguna posibilidad de ingreso de la negociación colectiva ramal a la discusión pública y igual es lamentable puesto que en Chile sí han existido experiencias de negociación colectiva ramal que fueron destruidas por el plan laboral ya en el año 1979 y con la llegada de la dictadura. Aquí es donde se elimina un reconocimiento más amplio que solamente el nivel de empresa y por ende hasta el día de hoy no hemos podido ver que trabajadores y trabajadoras se puedan organizar para negociar de forma ramal. No hemos visto cambios estructurales en ese sentido. Ujú. Venus, y en ese sentido, ¿qué desafíos se presentan para poder avanzar en esta idea, ¿no? De una negociación que sea más amplia, sobre todo considerando algunos argumentos que se plantean en contra para avanzar respecto de este tema, sobre cómo podrían afectar a las pequeñas y medianas empresas, la supuesta fragilidad también en que están inmersas este tipo de empresas, las llamadas pymes, que no facilitarían o no posibilitarían que se pudiese avanzar en una negociación colectiva ramal o más amplia de lo que conocemos actualmente. Ujú. Claro, aquí hay varios desafíos. En primer lugar, igual hay una parte más mediática, si lo queremos decir en ese sentido. Por ejemplo, salió hace poco el presidente de la CPC comentando que en realidad estos mínimos sectoriales irían en contra a mecanismos de adaptabilidad, por ejemplo, como los que se dan con la legislación de la ley de las 40 horas. Entonces ahí hay un desafío en términos comunicacionales, puesto que el gran empresariado ya se está manifestando en contra de la posibilidad de que haya una negociación colectiva ramal. Y esto también significa un gran desafío para el gobierno, porque se entiende que de alguna manera está legislando en un sentido que el gran empresariado ve como contrario a lo que se quiere legislar después. Pero también hay otros desafíos quizás más propios del sindicalismo chileno. Vemos que hay una gran atomización en la negociación colectiva a nivel de empresa y muchos sindicatos con bajo poder negociador. En el fondo, al ser los sindicatos pequeños y fragmentados,
esto baja también la posibilidad de que puedan equipararse en la balanza respecto de las empresas mismas. Y para esto también el camino, la forma de avanzar es la unidad, es la desfragmentación y es pensar en nuevas estructuras y nuevos cambios en las estructuras sindicales. Hoy son pequeños, son fragmentados, pueden haber muchos sindicatos en una sola empresa, pero hay que avanzar finalmente en una negociación colectiva ramal, precisamente a organizarse por rama, organizarse por sector. Y claro, ahí también, tal como tú comentas, hay un desafío en cuanto a las pymes, pero no solamente en las pymes, sino que en general a derribar mitos respecto de la negociación colectiva ramal que abundan y van a seguir apareciendo a medida que nos adentremos en esta discusión, ¿cierto? Y aquí en el caso de las pymes es bien importante también mirar lo que pasa en otros países. Esto no es algo exótico, la negociación colectiva ramal existe en países que tienen economías fuertes, por ejemplo, podemos mencionar los casos de Alemania, Francia, España, y si nos vamos a algo más cercano, Uruguay es un gran ejemplo de la negociación colectiva ramal. Y aquí nuevamente hablamos de que la negociación colectiva ramal establece pisos mínimos, es decir, aquí no hablamos de que va a desaparecer la negociación colectiva a nivel de empresas, sino que hablamos de que hay ciertos mínimos que se van a ir acordando de acuerdo al sector. Entonces, estos mínimos suelen ser más cercanos a las pymes que a las grandes empresas. Ujú. Y nuevamente aquí recordar que antes de 1973, antes de la dictadura cívico-militar, existieron experiencias cercanas a la negociación colectiva ramal en Chile. Entonces, no hay nada que nos diga que no se puede hacer. Sin duda hay desafíos, pero lo importante es ir avanzando. Y aquí hay ventajas de la negociación colectiva ramal que son indudables para los trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, aumentar justamente el poder de negociación a los sindicatos y también la negociación colectiva ramal permite mejorar la distribución de ingresos de capital y el trabajo. Ujú. Venus, bueno, mencionabas algunos ejemplos respecto de países en los cuales está incorporada la negociación ramal. Si pudiéramos detallar un poco en ello, ¿no? ¿Cómo funciona precisamente estos procesos de negociación en esos países y cuáles de esos ejemplos se podrían aplicar sin ningún problema acá en Chile? Sí, esa es una pregunta bien importante. Mencioné varios ejemplos de Europa, pero yo creo que uno de los principales referentes que podemos tomar es el caso uruguayo que está aquí mismo en el vecindario, ¿cierto? Y que es bien importante porque ha sido bien estudiado en el mundo del sindicalismo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso uruguayo lo que funciona son los consejos de salarios. Estos son tripartitos, es decir, hay tres partes, están por una parte representantes de trabajadores y trabajadoras, por otra parte representantes de empleadores del sector y por otra parte está el Estado. Entonces, en estos consejos, como se llaman consejos de salarios, precisamente lo que se hace es negociar los mínimos salariales, que no es uno solamente, sino que son varios mínimos salariales de acuerdo a funciones, de acuerdo a las particularidades del sector, y no solamente salarios, sino también otros beneficios o otras políticas que se puedan aplicar al sector. Hablamos quizás también de ciertos beneficios comunes, jornadas, etcétera. Entonces, en este caso es tripartito, es decir, estas tres partes que les comentaba, trabajadores y trabajadoras, empleadores y el Estado, pero también hay otros casos donde solamente está la parte del empleador y la parte de trabajadores y trabajadoras. Aquí no hay una sola fórmula, ¿cierto? No hay solamente una que podamos aplicar que sepamos que va a ser la correcta. Sin duda hay desafíos, pero es bueno también tener en vista y consideración las experiencias que nos rodean. En ese caso, por eso comentaba que Uruguay es un ejemplo bastante potente y puede que la participación del Estado también sea fundamental, toda vez que de alguna forma obliga a los empleadores a negociar. Y eso es algo bien importante también que tenemos que considerar. En Chile tenemos una cultura bien distinta, una cultura donde los plazos para las negociaciones colectivas son ultra rígidos, todo el proceso es bien específico y se nota una clara también desventaja hacia trabajadores y trabajadoras, puesto que en esta balanza el poder siempre está más cercano a la empresa que
a las organizaciones sindicales. Ujú. Estamos conversando con la investigadora de Fundación Sol, Venus Reyes, a propósito de la importancia de la negociación colectiva para la clase trabajadora y precisamente, un poco redondeando todo lo que hemos conversado en este ratito, ¿no, Venus? ¿Cuáles son los impactos que efectivamente tiene entonces la negociación colectiva ramal para los trabajadores y las trabajadoras? Sí, aquí estamos si hacemos un diagnóstico, podemos ver que en Chile hay bajos salarios, ¿cierto? Hay un alto nivel de endeudamiento, hay un alto nivel de explotación. Hemos comentado también en otras oportunidades que en una jornada laboral de cada 8 horas, 3 horas van a financiar salarios y 5 van a financiar el capital. Entonces podemos ver que las ganancias empresariales también se traducen en un alto nivel de concentración de la riqueza. En Chile, el 1% más rico se apropia del 50% de los ingresos. Y este es un problema político, no solamente económico, y de ahí la importancia también para el mundo sindical. Entonces, ¿en qué se puede traducir la negociación colectiva ramal? Bueno, se ha visto que hay experiencias donde, y en general, ¿cierto? Hay una correlación, que donde hay negociaciones colectivas inclusivas, sistemas de negociaciones colectivas inclusivos, es decir, aquellos que cubren a la mayoría de trabajadores y trabajadoras, hay efectos distributivos agregados. Esto significa disminuir la desigualdad y podemos ver nuevamente el caso de Uruguay. Uruguay tiene un sistema de negociación colectiva ramal, es el más inclusivo de la región y a la vez también es el país menos desigual. Entonces, tiene una gran cobertura. Finalmente, Uruguay tiene cerca de un 95% de cobertura de trabajadores y trabajadoras, mientras que esta cifra en Chile llega solamente al 13%. Entonces, desde la negociación colectiva ramal podemos esperar que disminuya la desigualdad, que aumente los salarios, y esto no es algo que se nos ocurrió desde Fundación Sol, sino que esto es algo que está respaldado por la literatura, que se han analizado casos y que desde nuestra posición también hemos investigado más. Y aquí es importante comentar también que un sindicalismo que negocia por rama viene a desafiar la libre acumulación del capital, y esto es sumamente importante. Y claro, hemos comentado, ¿cierto?, que hay desafíos, pero nuevamente aquí lo importante es avanzar. Avanzar porque sin duda traería grandes beneficios a la clase trabajadora. Ujú. Sin duda alguna, Venus, y para eso estamos también en este espacio para poder conversar, abrir debate respecto de este tipo de temas que tienen que ver precisamente con los trabajadores y las trabajadoras y en ese sentido el aporte que realiza Fundación Sol, no solo en este espacio, sino que en el trabajo que desarrollan a diario como entidad es realmente importantísimo. ¿Y por qué es tan importante? Es que aprovechamos de avisarle a todos nuestros auditores y auditoras que Fundación Sol está en plena campaña de donaciones. Así que cuéntanos, Venus, de qué forma quienes nos están escuchando a esta hora de la mañana pueden ayudar, pueden aportar para que ustedes puedan seguir realizando el trabajo que realizan. Sí, muchas gracias por el espacio también. Bueno, como sabrán, nuestro financiamiento como organización depende en gran parte del aporte ciudadano, ¿cierto? De los aportes que hacen las personas comunes y corrientes que confían en nuestro trabajo. Entonces, estos mismos aportes nos permiten investigar, proponer y de hecho varios de los estudios que hemos venido a conversar en estos mismos espacios están íntegramente financiados con donaciones ciudadanas. Así que por eso cada cierto tiempo hacemos estas campañas de donaciones para eh, aumentar, ¿cierto? Los aportes ciudadanos que nos llegan mes a mes, pero que en ciertas circunstancias intencionamos un poco más para que nos puedan seguir apoyando, ¿cierto? Entonces, desde ya invitarles a visitar la página web, las redes sociales de la Fundación Sol. Aquí trabajamos con un sistema en el que se pueden inscribir y ser donantes puntuales, es decir, donar por una única vez o como donantes mensuales. Y así aprovechar de aportar a nuestro trabajo y desde ya también agradecerles a quienes estén interesados, interesadas en apoyarnos y agradecer también a quienes siempre apoyan nuestro trabajo a través de donaciones, a través de comentarios, ¿cierto? A través de nuestras redes sociales y que constantemente están atentos y atentas a lo que estamos desarrollando desde la Fundación.
Efectivamente, Venus. Bueno, a quienes nos están viendo a través de YouTube, a esta hora de la mañana pueden ver ahí la dirección fundacionsol.cl/dona-ahora para que usted pueda entonces realizar esta donación. Como mencionaba Venus, un aporte único o si usted quiere ser apoyar mensualmente a la fundación, lo puede hacer ahí desde 5.000 pesos en adelante, entregar ahí el monto que usted estime conveniente y que esté en condiciones de realizarlo. Así que ahí está la campaña para que puedan seguir apoyando a Fundación Sol. Venus, como siempre, gracias por haber estado con nosotros durante esta jornada. También agradecer a nombre tuyo a todo el equipo de Fundación Sol y los esperamos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Muchas gracias, Claudio, que esté muy bien. Saludos al equipo. Gracias, Venus. Ahí está entonces la administradora pública, investigadora de Fundación Sol, Venus Reyes, conversando con nosotros respecto de